Saludamos al licenciado Ramón Navarro Castro, periodista venezolano con 11 años de residencia en Ecuador, en Cuenca. Eventualmente colabora para el medio El Venezolano en Miami, para Diario El Meridiano, deportivo más importante, el diario deportivo más importante de Venezuela, de quien fue un colaborador fijo. Hoy conversamos con su visión desde fuera del país, pues Ramón, como todo venezolano, no se diga si es un periodista, sigue de cerca la dinámica política, el impacto de la persecución, las proyecciones estratégicas para Venezuela. Y su mirada resulta clave para comprender cómo se vive la crisis desde la diáspora y qué papel juega el periodismo en la defensa de la verdad y los derechos humanos. Iniciemos por lo más fresco. Hoy ha sido un día intenso para Venezuela con la recepción del Premio Nobel de la Paz, entregado en Oslo a la hija de María Corina Machado, mientras ella estaba en vías dirigiéndose hacia allá. Quisiéramos iniciar con este tema, Ramón, que revela la salida clandestina de María Corina Machado sobre el nivel de persecución y control militar del régimen de Nicolás Maduro. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por esa amabilidad para que conversemos un poco acerca de la situación que vive Venezuela y la coyuntura específica de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Pero antes, Gustavo, me gustaría decirte a tu amable audiencia, porque yo creo que aquí siempre es bueno tomar en consideración que en toda guerra, en todo conflicto de naturaleza política, la verdad es la que siempre sufre, la verdad es la que siempre ha sido corroída y sobre todo la verdad es la que escapa a todo tipo de consideraciones sensatas desde el punto de vista racional. Yo quiero que tu audiencia sepa para entrar ya en conversación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que te voy a comentar es importante que la gente tenga conciencia de esto, porque para poder entender el problema que se está viviendo ahorita en Venezuela, más allá de la dictadura, es bueno que nosotros entendamos lo que es el terrorismo semántico. Esto parte de que en ningún momento María Corina Machado habló de invasión. El tema de la invasión no es más que, insisto, el terrorismo semántico, ¿verdad? Que funciona como un anclaje psíquico y no hay forma de disolverlo en la mentalidad de quien ya lo asume, ¿verdad? Y de allí la ansiedad política que vive el país. El gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, el régimen totalitario de Maduro, como quieran denominarlo, se ocupó de decir, de diseñar una estructura discursiva para ir horadando poco a poco no solamente la capacidad de María Corina, sino todo lo que es la psiqui del venezolano y hacerle ver que ella pidió en el 2018 una invasión a Venezuela. Entonces, nada más alejado de la realidad no hay, Gustavo. Créeme que esto te lo digo con todo lo que a mí me asiste desde el punto de vista ético. No hay ninguna prueba, ningún registro en redes sociales hasta la fecha donde María Corina Machado haya dicho que al país hay que invadirlo y al país hay que bombardearlo. Dos medios de comunicación que tú muy bien sabes quiénes son, AFP y F, una francesa y la otra española, disponen hoy día, y Reuters también, disponen hoy día de esos departamentos de chequeo de información en el campo digital. Y ellos, ¿verdad? Han dicho en más de una oportunidad que no hay un registro de la afirmación en redes sociales y tampoco en medios comunicacionales fiables. Por tanto, ese ejercicio de terrorismo semántico nació en los laboratorios de la dictadura para hacerle ver a la gente en Venezuela, tantos aquella mayoría abrumadora de que estamos hablando más del 90% de los venezolanos,
hacerles ver, caramba, pero como María Corina va a pedir una invasión y hacerle ver también a aquellos que no apoyan a María Corina que ésta estaba pidiendo una invasión y es algo completamente falso. Y ya tú sabes cómo funciona una mentira repetida 100, 200 o sistemáticamente. Eso Bien. funciona como una verdad. Información falsa creada por el chavismo. Totalmente, totalmente. En ningún momento, Trump tampoco habla de invasión, tampoco. Busquen las redes sociales para que usted vea que nunca va a conseguir eso. Entonces, bueno, esa ansiedad política que siembra el chavismo en la población forma parte de la estrategia comunicacional para ir horadando la psiqui del venezolano. Entonces, eso, por supuesto, porque también de lo que se trata es de normalizar el caos, de normalizar la confusión. Ayer vimos, antes de la entrega del premio, un grupo de personas que estaban de alguna u otra manera pagados por la embajada de Venezuela en Oslo, tratando de, no de impedir, pero sí de hacerle ver al mundo, porque por supuesto que eso de alguna manera tiene que ser, em, eh, hacerle cobertura periodística a ese tipo de fenómenos, haciendo ver, bueno, que mira, Corina era criminal, que era una asesina, que cómo es posible que le estén otorgando el premio Nobel de la Paz a María Corina, en fin, una cantidad, o sea, una narrativa que uno dice, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe esto? Pero bueno, así funciona el planeta, pues en todo caso, ¿no? Ujú. En todo caso, con estas aclaraciones que son necesarias, Ramón, que pintan de una manera más clara el escenario, cómo puede impactar internacionalmente este episodio en la percepción de la oposición venezolana y en la estrategia de presión externa contra el gobierno de Maduro. Claro, esta es una presión, esa presión externa que está recibiendo Maduro, no solamente por el hecho de haberle colocado estos barcos allí, eso, bueno, eso es una reflexión aparte, porque ahí estamos hablando de geopolítica del hemisferio, el resurgimiento de la doctrina Monroe, que nació por allá, creo que en 1823, si mal no recuerdo, cuando James Monroe era presidente de los Estados Unidos, donde ellos se autoafirmaban como el gendarme necesario, etcétera, ¿no? Ahí hay todo un discurso antiimperialista, además, ¿no? Pero en todo caso no es este el caso, sino que, bueno, que todas estas presiones que ha recibido Maduro lo han, uno no puede decir en estos momentos si hay debilidad por parte de Maduro o hay fortaleza por parte de Maduro. Uno lo que percibe es desde afuera, porque yo no estoy dentro de Venezuela, me gustaría incluso hasta estar reporteando todo lo que está ocurriendo a los alrededores del Fuerte Tiuna, a los alrededores de todos los escenarios estrictamente militares en Venezuela, como en el estado de Aragua, etcétera, para ver qué está pasando ahí realmente, Claro, pero pero nadie sabe lo que está alguna ocurriendo. percepción tendrás, Ramón, a través de conversaciones con tus familiares, amigos que de una u otra forma llegarán, imagino. La- ¿Cómo Ujú. interpretas con esto la percepción popular, si es que se puede hacerlo, sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro? Sí, no, no, mira, después del 28 de julio, mi estimado Gustavo, la gente, estoy hablando de entre un 85 y un 90% de la población venezolana está esperando que algo ocurra en el país. ¿Por qué? Porque casi que todo el hecho de la obra maestra que hizo María Corina, que fue de agarrar todas las actas que antes no se podía hacer, porque el problema es que en Venezuela siempre se hicieron elecciones y le hicieron ver como algo libre, como algo democrático y como algo universal, cuando en el fondo lo que había era un fraude. Entonces no había forma, no había manera, no existían las pruebas. Y en este caso, María Corina se percató de todo eso y estructuró toda digamos, una tarea excepcional, colosal, y bueno, y logró tener lo que llaman, tener eso que llaman la prueba en sus manos de que en efecto había sido un colosal fraude electoral, probablemente el más poderoso del siglo XXI. Entonces, bueno, a partir de allí se dio todo esto, María Corina tuvo que
en tratar de operar desde la clandestinidad, que eso fue lo que hizo hasta que logró salir recientemente de Venezuela por Ahora, Curazao. poniéndonos en la situación actual coyuntural del día de hoy, Ramón, más allá de la propaganda y la desinformación, María Corina Machado, ¿piensas tú que simboliza para la oposición y la ciudadanía una legítima representante, una alternativa en Venezuela? No, mira, definitivamente, definitivamente. Para mí, María Corina es la versión femenina de Navalny en Rusia. Lo que yo espero es que no le vaya a pasar lo que le pasó a Navalny en Rusia, que Putin lo mandó a asesinar, pues. Es decir, ya todos sabemos, quienes han visto el documental, quienes han leído un poco sobre la vida de ese señor, que por cierto su esposa había sido también nominada al Premio Nobel de la Paz para esta temporada. Definitivamente yo sí creo, no es que creo, eso está a la vista, Gustavo. La líder más importante de la oposición en Venezuela, digamos que la figura más importante que le exige al gobierno respirar con profundidad y no solamente es una piedra en el zapato para el gobierno, es la única opción viable de libertad que tiene Venezuela a través de María Corina Machado. Por supuesto, respetando la majestad de Edmundo González, que fue quien ganó las elecciones el pasado 28 de julio del 2024. Hay un tema que tú lo has dicho, Estados Unidos no ha señalado directamente que habrá una invasión, pero ha dado todas las señales de que así podría ser. Incluso Trump eventualmente habló de que incursionarían en territorio venezolano sin decir con qué alcance, siempre refiriéndose más bien al combate a las mafias. La pregunta es, ¿qué consideras tú está haciendo Estados Unidos? ¿Qué papel está jugando? ¿Está efectivamente logrando fracturar al régimen o hay visiones que piensen que sucede lo contrario, que lo fortalece en su narrativa de resistencia? Claro. Hay un sueño colectivo en Venezuela que yo no lo critico porque no tengo, digamos, porque no se trata de eso, ¿no? Pero hay un sueño colectivo en Venezuela y es que las mismas Fuerzas Armadas se rebelen. Y de eso se ha estado esperando desde hace rato, ¿no? No ha habido una insurrección de ese tipo porque están viciadas por completo. Bueno, Si el estuviéramos chavismo hablando de en una... general ha sido sumamente duro con cualquier viso Sí, sí, de subversión. Lo hemos visto, exacto. lo hemos Es, palpado. al margen de que las armas siempre están en poder ahora de gente también asociada a intervenciones de naturaleza militar, como en el caso de Rusia, como en el caso de Irán. Ya todos sabemos lo que eso significa desde la perspectiva guerrerista. Yo siento que Trump, bueno, Trump para Mara Corina, desde el punto de vista hemisférico, bueno, es un mal necesario, es el que está, es el presidente que está, es tu aliado, es así, pues. Es el aliado que conjuga contigo un criterio de libertad, bueno, y los dos están jugando a eso. Pero yo creo que Trump en este momento yo diría que hay tres escenarios, tres fases, tres momentos clave que pudieran darse. Uno es que en efecto Trump decide invadir Venezuela, ¿no? Lo cual es una cosa completamente alocada, sin sentido, más allá de si el terreno, toda la morfología del país lo permite. Pareciera que no, según los expertos, ¿no? Pero esa sería una de sus opciones. Yo creo que esta es una opción completamente descartable. Ahí de lo que siempre se habló fue de una extracción, no de una invasión clásica a lo que nosotros últimamente hemos visto en las últimas décadas. El segundo escenario, bueno, sería definitivamente no hacer nada, pues, retirar sus naves y no invadir, lo cual presupone ya una derrota absoluta para esa cultura militarista y belicista y conquistadora que tiene por lo general el gobierno estadounidense, el ejército estadounidense, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que muevas
a estas embarcaciones, cómo es posible que maneje este contingente de personas a un escenario y no haga nada. Porque en el fondo eso no es solamente acabar con Maduro desde el punto de vista político, eso también supone un establecimiento de un orden desde el Caribe, insisto, a través de este florecimiento de la doctrina Monroe. Y el otro escenario que es un escenario bastante peliagudo desde el punto de vista ético, y es el tema de la negociación, que pareciera que esto va y viene, va y viene. En algunos momentos se había dicho, bueno, que a Maduro se le había dado toda la oportunidad para que en realidad aceptara ya la negociación, hubiera un acuerdo allí, un pacto donde se pudieran ir. Se hablaba en estos días, creo que fue el New York Times, que hablaba de una negociación donde se aceptaba una amnistía de 100 personas y que todos se fueran con Maduro. En fin, todo esto forma parte de una mitología que se ha ido creando. Nadie sabe con absoluta certeza si es verdad que eso se habló, si es verdad que eso algún día se, Ahora, se concretó. hay algo más que no vemos que le sostiene a Maduro, Ramón. Se puede especular con apoyos internacionales, apoyo quizá de quienes son polos opuestos a Estados Unidos, a China, a Rusia. Claro, pero el problema, lo que en un principio se dio aquí es lo que, o sea, aquí hay un escenario que todo el mundo vio en su momento cuando Trump llegó al poder. Lo primero que hizo, bueno, nombrar a Rubio como el secretario, y después Rubio fue a Panamá. Todo el mundo recuerda esa reunión que tuvo él en Panamá con Ujú. el presidente de Panamá. Y bueno, y hay que ver qué pasa aquí con las concesiones a China y todas estas cosas. Y lo primero creo que lo que dijo el presidente, que bueno, pero es que se han abierto las licitaciones y los estadounidenses no han hecho absolutamente nada por el canal. Entonces, bueno, allí hay también un control hemisférico que lo está pretendiendo China, y en este momento Estados Unidos está como que está remarcando su posición y está diciendo, no, 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 América, desde Alaska hasta la Patagonia, es para los americanos. Entonces, está como como que tratando en la medida de lo posible de recobrar aquel todo territorio en el marco de las negociaciones estrictamente económicas, porque si hay alguien que está en estos momentos endeudado con los chinos y con los rusos, es Latinoamérica. No hay ningún país en América Latina que no tenga vínculos económicos con los chinos y con los rusos, sobre todo con los chinos. Hablando del periodismo, Ramón, extra micrófonos, antes de este diálogo tú me decías, hay héroes que se fueron y héroes que se quedaron. Tú eres de los primeros. ¿Qué pasa con los segundos? ¿Qué riesgos enfrentan los periodistas que aún permanecen en Venezuela? ¿Cómo se puede apoyar su labor desde afuera? ¿Tienen la capacidad, la habilidad de permear para pintar, expresar la realidad que se vive dentro de Venezuela? No, 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 Gustavo, no, no, te cuento un cuento en Venezuela hay 887 presos políticos y hay 21 periodistas presos. 21 periodistas presos que se han atrevido, ¿verdad?, a llamar las cosas por su nombre, porque de lo que se trata es de llamar a las cosas tal cual son. Si es una dictadura, decir por qué es una dictadura y explicarle a la opinión pública por qué estamos en dictadura. Explicar a la opinión pública por qué el desempleo es uno de los más altos de Latinoamérica. Explicar a la opinión pública por qué no hay libertad de informar. Explicarle a la opinión pública nacional e internacional por qué la voz disidente es completamente apagada. Explicarle a la opinión pública por qué los medios de comunicación en Venezuela privados fueron comprados por el régimen para hacer propaganda. En estos momentos en Venezuela se hace más propaganda que periodismo. Por ¿No han supuesto, suplido el espacio del periodismo en alguna medida plataformas digitales, o las redes sociales? claro, sí, se han hecho, pero muchos de estos periodistas están en el exilio, están fuera de Venezuela. Unos están en Argentina, otros en Colombia, otros en Miami, otros en Europa, en fin. Ahí sí hay por supuesto un flujo migratorio, periodistas en el exilio que tratan de alguna u otra manera, desde sus lugares, reflejar en sus escritos la realidad que está pasando en Venezuela. Pero yo siempre he dicho, y lo aprendí en el ejercicio
de la reflexión teórica en las aulas de comunicación social en la Universidad Central de Venezuela y lo aprendí en la calle. Periodismo es presencia. Yo entiendo que hay muchos colegas que están haciendo un esfuerzo y eso es loable, eso es plausible, eso es completamente elogiable. Yo lo celebro, pero no olvidemos que hay que estar dentro del terreno. Pero cuando no se puede estar dentro del terreno, hay que echar mano de las herramientas que ofrecen las redes sociales, ¿no? Entonces, ahora pintar un panorama, hacer un balance crítico sobre lo que pasa en Venezuela, estando fuera de Venezuela simplemente siempre va a ser una aproximación a esa realidad. Lo factual no podemos sustituirlo por una reflexión, por muy buena que sea, desde nuestros hogares fuera del país. Con 26 años de el chavismo en el poder, Ramón, ¿qué esperanzas se pueden tener sobre el momento actual que se vive? ¿Es posible pensar en una transición política a corto plazo? ¿O el escenario más probable sigue siendo la consolidación de ese autoritarismo caótico? Caramba, Gustavo, en verdad me has lanzado esas rectas que lanzaba Harold D. Chapman con los Rojos de Cincinnati. Me lanzaste 105 millas para el home, como decimos en el béisbol. Yo no sé. Mira, yo no tengo ahorita capacidad reflexiva para decirte qué va a pasar en Venezuela. Yo creo que todo lo que ha hecho María Corina, todo lo que ha hecho, todo lo que se ha hecho en el exilio, todo el esfuerzo que se ha hecho adentro, yo creo que hay, digamos, hay tiempo para todo, como dice el Eclesiastés en la Biblia, eh, y hay tiempo también para la libertad. Yo sí creo que el tiempo para la maldad se está yendo, se está acabando. Y ya viene el tiempo para la paz, para la libertad, para la unidad, para soñar. Solo que eso, por supuesto, necesita un campanazo, un golpe fuerte, un golpe sólido. Y eso es lo que estamos esperando tanto los venezolanos que están dentro del país como los que están afuera y toda la opinión internacional seria que apoya la libertad. No te voy a decir que apoya o no apoya a María Corina, no, nada de eso. Es la gente que apoya la libertad y apoya el respeto a la dignidad humana. Empezando por ti, Ramón, y yendo a los millones de venezolanos que se encuentran afuera de Venezuela, la diáspora venezolana, ¿qué papel puede jugar esta diáspora en un eventual proceso de transición democrática? ¿Qué harías tú el día después? No, yo pienso que en buena parte uno tiene que enrolarse en el sentido de, bueno, hay que alimentar ahora, tratar de activar ese aparato productivo que está completamente debilitado las órdenes, ¿no? En la medida de lo posible y poner el hombro, porque yo creo que el país necesita definitivamente, una vez que pase todo este evento pesadillesco que ya llevamos 26 años, yo creo que se necesita mucho, pero mucho, mucho coraje, mucho aplomo, mucha valentía, mucho pensamiento crítico además, porque lo que hay que evitar es hacer lo que hizo el chavismo en estos 26 años, ¿no? Y muchas veces nos sentimos seducidos por eso y de allí la gran crítica, muy, pero una crítica demoledora que ha recibido no poca gente de la oposición. Recordemos aquel gobierno interino de Guaidó, que entró en etapas de corrupción, en fases muy terribles, y que eso definitivamente fueron horadando, fueron vapuleando, fueron de alguna u otra manera irritando la percepción que tenía la población opositora en Venezuela, ¿no? Eventualmente, Y que también le dio al gobierno mucha tela por cortar y desde allí toda esa crítica que se ejerce sobre la oposición seria, ¿no? eventualmente, Ramón, venezolanos allá en Venezuela podrán ver esta entrevista. ¿Qué mensaje le darías tú a los ciudadanos dentro de Venezuela que siguen resistiendo pese a la represión, pese a la crisis económica? No, bueno, lo que siempre yo he pensado desde una visión eh, que por cierto lo saqué de un libro de Stefan Zweig, no recuerdo cuál libro, ¿no? Ese gran escritor
vienés que escribió una biografía de Fouché, de María Estuardo, de Napoleón, de Balzac. Él decía que un derecho nunca se conquista para siempre. Y le digo a los venezolanos que habitan en Venezuela, que si bien han resistido, que si bien han luchado, que si bien han tendido su mano solidaria de manera cauta, de manera muy, pero muy prudente al otro, para entenderse en ese lenguaje silencioso, para que no sean atacados o humillados por el régimen, que tengan fe. Hay que orar y hay que tener conciencia de ese pensamiento de Stefan Zweig, que un derecho nunca se conquista para siempre. Si bien teníamos esa democracia completamente ruda, completamente imperfecta, impura, cometimos el gravísimo error de creer que Chávez en las elecciones de diciembre del 98 serviría para algo. Y ya están viendo la dosis de iniquidad que nos dio este régimen. Así que yo creo que lo conveniente es procesar todo esto y resistir con mano digna y frente solidaria frente a las adversidades y seguir el rumbo, porque yo pienso que las cosas están ahorita ocurriendo porque van a tener un final halagüeño, un final verdaderamente Gracias, esclarecedor. muchas gracias Ramón por haber estado con nosotros y nuestros votos, por supuesto, porque recupere la libertad y la democracia en tu país. Gracias a usted por permitirnos esta reflexión sobre el tema de Venezuela. Declaraciones del licenciado Ramón Navarro Castro, periodista venezolano con 11 años de residencia en Cuenca.